En esta sesión vamos a meternos dentro del documento 1 del código 8, dedicado a reglas generales y reglas para edificación, ya en el capítulo 5, dedicado a edificios de hormigón, en el que vamos a ver la primera parte, dado que este capítulo lo que nos plantea es los sistemas estructurales que se nos pueden dar en un edificio de hormigón, efectos sísmicos resistentes. También nos plantea los coeficientes de comportamiento para poder definir adecuadamente nuestra acción sísmica, y luego en una parte que se verá en otra sesión nos plantea qué debemos de cumplir individualmente en los elementos estructurales para que se nos catalogue nuestra estructura como una clase de utilidad determinada, ¿de acuerdo? Porque cada más alta la clase de utilidad, pues habrá criterios más estrictos para definir los elementos. Entonces ahora vamos a ver concepción general. Y en otra sesión ya se verá esas concepciones que tenemos que aplicar a todos los elementos, a pilares, a vigas, muros, etc. Aquí, en el capítulo 5, nos plantea una serie de términos y definiciones, que aunque pueda parecer un poco de perogrullada, pero tenemos que revisarlas, no sea que haya algo que no sea exactamente como lo planteamos. Lo primero que nos define es la zona crítica, que nos dice que es la región de un elemento sísmico primario. Recordemos, un elemento sísmico primario es uno de estos elementos estructurales que tenemos, que efectivamente va a colaborar para resistir las acciones horizontales sísmicas. ¿De acuerdo? También tenemos que recordar que había elementos secundarios que no contabilizábamos para esa resistencia de las acciones causadas por terremotos. Con lo cual, en un elemento sísmico primario, donde se produzca esta combinación más desfavorable de los efectos de momentos directores, axiles, cortantes y torsores de las acciones, y donde se pueden formar roturas plásticas, es lo que se va a denominar la zona crítica. Sobre todo, ya veremos las roturas plásticas, que es una de las partes más importantes del diseño sísmico para lograr, ya nos repetirá más adelante, esa disipación de energía. Bueno, luego pasamos a unas, digamos, un poco más básicas. Viga y pilar. Viga, elemento estructural sujeto principalmente a cargas transversales y a un valor de cálculo del esfuerzo axial reducido de V sub D igual a este simple cálculo dividido para el área por resistencia del hormigón de cálculo, no mayor de 0,1. Es decir, así a grosso modo que esté, digamos, soportando un asil que es menos del 10% de su resistencia. Y un pilar, elemento estructural que soporta cargas gravitatorias por compresión, esfuerzos axiles, o que está sometido, por otra parte, a un esfuerzo axial reducido de cálculo mayor del ese 10% que veíamos que era el límite para vigas. También, definición de muros, que va a ser una de las partes más importantes a la hora de definir el sistema sismoresistente. Es un elemento estructural que va a soportar otros elementos, es decir, soporta carga en su eje vertical, ¿vale? Cargas gravitatorias, y que va a tener una sección transversal en planta de proporción entre esa longitud, la intención y el ancho mayor de 4. ¿Vale? Cualquier elemento que cumpla esta regla será un muro, si no, ya estaríamos en un pilar. Y luego ya vamos más allá y vamos hacia un muro dúctil, que nos dice que es un muro fijo en su base, de forma que se va a evitar la rotación relativa de la base respecto al resto del sistema estructural, ¿vale? Un empotramiento, y que se proyecta y detalla para disipar energía mediante una zona de rótula plástica a flexión, que vaya a estar libre de aberturas o perforaciones grandes justo encima de la base. Entonces aquí, pues un esquema, digamos, de distintas formas de roturas. Entonces lo que estaremos buscando precisamente sería más este caso de la izquierda, es decir, un caso en el que se produce una serie de fisuras y plastifica con rotura plástica. ¿Vale? Aquí nos ponen otros ejemplos de rótulas, pero tampoco es cuestión de meternos mucho. Lo que nos interesa sería esta, la primera que nos pone, la tradicional, que lo que evita es que se va disipando la energía progresivamente, en vez de girar, como en este caso nos podría pasar en el caso en el que realmente vemos que el muro está prácticamente sin deformar, salvo por esta rotura que se ha producido. Luego tendríamos los muros de grandes dimensiones ligeramente armados, que son pues, los muros que tienen una longitud que es de al menos 4 metros o que es de los de 2/3 de su altura. ¿De acuerdo? Cualquiera de estas dos relaciones, si la cumplimos, estaremos en uno de estos muros de grandes dimensiones ligeramente armados, y se espera que presente una fisuración limitada y un comportamiento frágil e inelástico en la situación sísmica de cálculo. Es decir, esta ya no se espera que se produzcan estas rótulas plásticas como la que habíamos visto antes de fisuración extendida.
Dice también que este tipo de muros está más pensado, en vez de para disipar la energía con la plástica, para transformar esa energía sísmica en energía potencial, mediante la elevación transitoria, descalce de las masas estructurales que podamos tener sobre él, ¿vale? Y también energía disipada del terreno, como sólido rígido, etc. También que, debido a las dimensiones que tiene, o a su falta de fijación en la base, o el empotramiento con los transversales, que evita la formación de rótulas plásticas, no pueden proyectarse eficazmente para disipar energía mediante rótulas plásticas. Y aquí pongo, digamos, un ejemplo de un muro que estaría diseñado para rotar sobre sí mismo, con lo cual se produciría un movimiento de las masas. Claro, la velocidad de movimiento de las masas, ¿qué implica? El movimiento de las masas a través de una fuerza es un trabajo, es decir, una forma de disipar la energía de esa forma. Bueno, que esto sí que es cierto, que es algo que por lo menos no he visto en muchas ocasiones. Sí que he leído de algunos temas de elementos prefabricados, como es este que ponen aquí, pues se estudia, pero no es algo que yo por lo menos pueda decir que tenga mucha experiencia con ello o que me parezca común, ¿vale? Es otra opción de las que tenemos. Y luego también el muro acoplado. Muro acoplado, que imagino que habréis visto algunos, si habéis visto algún proyecto de edificio alto en zona sísmica, que es, al final, un elemento estructural compuesto de dos o más muros sencillos que estén conectados regularmente por unas vigas con una adecuada utilidad, o lo que se llama vigas de acople o vigas acopladas. Como vemos aquí, estos dos muros con una serie de vigas aquí especificadas. Y que este sistema sea capaz de reducir al menos en un 25% la suma de los momentos flectores en la base de los muros si estos trabajasen separadamente. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que nos está haciendo es, como en vez de tener, estamos trabajando con estos muros a flexión, es decir, con cargas perpendiculares a ellos, estaríamos hablando directamente como de aumentar esa inercia de los muros, es decir, hacer que trabajen en conjunto, con lo cual los momentos en la base se nos reducirán por lo menos este porcentaje que nos dice. Claro, que luego también, cuando se va a la parte de detalles, o si habéis visto algún detalle que pone cualquier norma de hormigón sobre estas vigas de acople, pues el armado de estas vigas de acople parece de todo menos de una viga. Es decir, son elementos que se sobrearman mucho con un armado especial, digamos, básicamente son casi dos pilares entrecruzados, porque es muy importante que resista. Es decir, si se hace uno de estos sistemas, si no consiguen transmitir las cargas entre un muro y otro, al final perderíamos gran parte de nuestra capacidad resistente. Pues esto es lo que es un muro acoplado. Luego, ya nos habla, aparte de elementos individuales, ya de los sistemas globales. Es decir, el primero que nos define es el sistema de pantallas. Nos dice que es un sistema en el que las cargas verticales y laterales se resisten por muros estructurales verticales, aislados o acoplados, de cualquiera de las que hemos visto, cuya resistencia cortante en la base del edificio es superior al 65% de la resistencia total de todo el sistema estructural. Bueno, nos dice también, estas son algunas notas que introduce el artículo, que nos dice que en esta definición y las que vamos adelante, este porcentaje de resistencia puede sustituirse por el porcentaje de esfuerzo cortante en situación sísmica de cálculo. Es decir, por esa rigidez ponderada que tendríamos. Ya sabemos que los muros, cuanto más rígidos, más cortantes se van a llevar, lo cual esto no es una relación en área, sino que es una relación en rigidez. Con lo cual, si los muros se llevan más del 65% del cortante, estamos en un sistema de pantallas. ¿Vale? Y luego también nos dice otra nota que si la mayor parte de la resistencia cortante de muros del sistema es proporcionada por muros acoplados, se catalogará el sistema como sistema de muros acoplados. ¿Vale? Ya veremos un poco por qué nos divide esto, porque tendrá influencia. También tenemos el sistema de pórticos, lo mismo, sistema estructural, en el que las cargas verticales y las laterales se resisten por pórticos espaciales y que estos pórticos espaciales absorben el 65% de resistencia cortante total del sistema estructural. Es decir, estaríamos en el lado opuesto. Y luego, un sistema dual es un sistema en el que estas cargas verticales se soportan con pórticos y las laterales se resisten parte por los pórticos y parte por los muros. Es decir, cuando ya estamos en una situación más intermedia. Sistema dual equivalente a pórtico es cuando los pórticos soportan más del 50% del cortante y sistema dual equivalente a muro cuando soportan más del 50% los muros. Entonces ya vemos que se nos podría dividir
en 4 posibilidades. El puro pórtico, en el que los pórticos absorben más del 65%, el dual pórtico, que absorbe más del 50% los pórticos, el dual muro, que absorbe el 50% los muros, y el propiamente muro de pantallas, que absorbe el 65% las pantallas o los muros que tengamos. También nos incluye algún otro que tiene ya más sutilezas. Por ejemplo, sería el sistema flexible a torsión o sistema núcleo, que nos dice que es un sistema dual o de muros, ¿vale?, que carece de una rigidez a torsión mínima. Y un ejemplo que nos pone es un sistema estructural compuesto de pórticos flexibles combinados con muros concentrados cerca del centro del edificio en planta. Es decir, estaríamos viendo, aquí por ejemplo, este ejemplo que pongo de un sistema núcleo, tenemos los muros concentrados en la parte central del edificio, como si fuera ascensor, y luego en el exterior tenemos pilares que tienen mucha menor rigidez. Con lo cual, al final, recordemos un poco que al final lo que nos interviene para esa rigidez a torsión es tener elementos mucho más rígidos cuanto más externos en nuestra edificación. Es decir, que lo que nos interesaría, digamos, para algo que fuese más resistente a torsión sería tener muros fuera y pilares adentro, si quisiéramos poner pilares dentro. ¿Vale? Con lo cual, en este sentido, que hemos concentrado casi toda la rigidez en el centro y fuera tenemos elementos débiles, pues no tendrá facilidad para desplazarse, para deformarse rotacionalmente la estructura completa. Luego también nos dice que esta definición no se va a aplicar a sistemas que puedan constar de varios muros muy perforados alrededor de instalaciones o de servicios verticales. ¿Vale? Es decir, si tenemos muchos huecos, pues claro, también habrá que mirar si esta definición es válida. Es como todo siempre, recordemos que el Eurocódigo siempre va a dejar un poco la puntilla ahí para que, dice, si algo se sale de las definiciones canónicas, pues eso ya criterio del proyectista y que se elige en cada caso. Y también tenemos el sistema de péndulo invertido, que es en el que tenemos el 50% más de la masa en el tercio superior de la altura de la estructura, o en el que la disipación de energía va a tener lugar principalmente en la base de un elemento aislado del edificio. Nos dice también que los pórticos de una planta con extremos superiores de pilares conectados a lo largo de las 2 direcciones principales del edificio y donde el valor de la carga reducida del pilar no supera 0,3, es decir, no estamos solicitando a los pilares más de un 30% de existencia, no van a pertenecer a esta categoría. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que estamos hablando es de que tenemos una masa bastante elevada, como podría ser si dijésemos de un depósito de agua potable, el típico depósito elevado, o algunas torres que tengan una masa por alguna razón allá arriba. ¿De acuerdo? Esto sería un sistema de péndulo invertido, que más veremos que es uno de los que nos plantea como más desfavorables a la hora de que no nos deja reducir demasiado la acción sísmica con esos coeficientes de comportamiento. Ahora ya vamos a hablar de, una vez habíamos pasado las definiciones, de esta capacidad de disipación de energía y estas clases de ductilidad que tenemos que conseguir para que nuestra estructura resista las acciones horizontales. Debemos proporcionar, dice aquí, el propio artículo 521, una adecuada capacidad de disipación de energía sin reducir la resistencia global frente a cargas verticales y horizontales. Con lo cual, para ello se debe proporcionar resistencia adecuada a todos los elementos y a estas demandas de deformación no lineal en las zonas críticas, que ya hemos visto lo que son, donde ahí pues esa demanda de deformación deberá ser proporcional a esa ductilidad global que hayamos supuesto. Nos dice también que como alternativa, los edificios de hormigón se pueden dimensionar para baja capacidad de disipación y baja ductilidad, aplicando solo las reglas del Eurocódigo 2, en el caso de España, y la norma sísmica existente sería el código estructural, para la situación sísmica a cálculo, y sin considerar nada más en este capítulo. Pero esto se recomienda solo en casos de baja sismicidad, es decir, recordemos cuando esa aceleración G, que era la aceleración del sitio por ese coeficiente S que nos daría el terreno, era menor de 0,1. Que eso lo se vio en otra sesión y es algo muy importante para saber cuándo o cuando nos deja simplemente aplicar la acción sísmica y no considerar ninguna de las demás especificaciones de esta norma. Nos dice que los edificios sismoresistentes se deben dimensionar para que presenten capacidad de disipación de energía y un comportamiento dúctil global. Nos va a repetir disipación de energía y comportamiento dúctil, se va a repetir muchísimo en este apartado. Se
y también que se asegura un comportamiento dúctil global si la demanda de ductilidad se extiende sobre un gran número de elementos y partes de la estructura. Para ello, nos dice que estos modos de rotura dúctiles, como la flexión, han de preceder siempre a los frágiles, como el cortante, y con una fiabilidad suficiente. Es decir, que nosotros aquí, por ejemplo, veríamos en la derecha los modos de fallo que tendríamos. Claro, al final lo que nos interesa a nosotros sería el estilo B, donde se están produciendo rótulas en muchas partes de la estructura y, por tanto, se está disipando energía en todas ellas, manteniendo cierta estabilidad. Digamos, todo esto que pone en rojo serían las rótulas plásticas, donde ya se ha fallado a flexión, pero que sigue transmitiendo cortante. Pero, sin embargo, si mientras la estructura tenga algún grado de hiperestaticidad o sea isostática, pues será estable. Sin embargo, ¿qué es lo que no queremos? Pues lo que no queremos es que nuestros fallos se nos concentren todos en una parte de la estructura, como pone aquí, que se concentran en un piso, se generan rótulas arriba y abajo, entonces esto ya deja de ser estable y se viene abajo toda la estructura. Que esto, por ejemplo, este fallo de aquí de abajo es lo que en muchos sitios se denomina el piso blando o piso suave, me parece que sería la traducción al castellano, que es cuando todo el edificio estaba comportando bien, pero por abajo, por ciertas razones, por haberlo hecho de más altura, por no haber continuado ese sistema estructural hasta abajo, se ha roto y si se rompe una parte de la estructura del todo, se nos va a tocar. Estos edificios de hormigón sismoresistentes se nos van a clasificar en los de clase de ductilidad media, DCM, de medium, y clase de ductilidad alta, DCH, de high, dependiendo de la capacidad de disipación aquí por histéresis. Estas se van a corresponder a edificios que van a estar diseñados, dimensionados y detallados con las disposiciones sismoresistentes específicas de esta norma, ¿vale? Permitiendo desarrollar esos mecanismos asociados a altas disipaciones de energía. Pone también bajo cargas térmicas repetidas, sobre todo sin roturas frágiles. Se va a repetir hasta la saciedad porque es muy importante evitar esos fallos por cortante o incluso fallos por punzonamiento que pudiesen darse. También, para proporcionar esta cantidad de utilidad en las clases M y H, se han de satisfacer, aparte de las condiciones globales que podamos decir, las disposiciones específicas para todo elemento estructural que corresponden a cada una de las clases, ¿vale? Y según en qué clase estemos, se van a usar diferentes valores de este coeficiente de comportamiento Q. Ahora nos viene a definir los tipos de estructuras que se nos va a dar, que además nos va a recordar por qué. Porque ya las hemos visto con anterioridad. Sistema de pórticos, sistema dual, sistema de muros dúctiles que pueden estar acoplados o desacoplados, sistema de muros de grandes dimensiones ligeramente armados, que hemos visto antes, sistema de péndulo invertido y el flexible a torsión sistema núcleo. Y también nos especifica que, excepto para aquellos que estén clasificados como sistemas flexibles a torsión, los edificios de hormigón se pueden clasificar dentro de un tipo de estructura determinado para una de las direcciones horizontales y de otro tipo para otra dirección horizontal. ¿De acuerdo? No sería lo ideal, porque igual que se ha dicho en otros capítulos que tendríamos que tener más o menos el mismo comportamiento en ambas direcciones, pero eso no quita que pueda comportarse de una forma en una dirección y de otra forma en otra, ¿no? Podría ser digamos, un dual pórtico en una y un dual muros en otra. ¿De acuerdo? Eso podría, pero no quiere decir que se deba. Dentro de los sistemas de muros, nos dice que se debe clasificar como estos de muros de grandes dimensiones ligeramente armados, a estos que ya hemos dicho, longitud no menor de 4 o que su longitud es al menos 2/3 de la altura y que soporte, tomando el menor valor de ambos, que van a soportar al menos el 20% de la carga gravitatoria y siempre que se tenga un periodo fundamental T1 menor o igual que 0,5 segundos. ¿De acuerdo? Es decir, un paso más a lo que tenemos que definir para estos muros de grandes dimensiones. También nos dice que sería suficiente tener solo un muro que cumpla estas condiciones si se asegura que el valor de base del coeficiente de comportamiento Q sub 0 se divide entre 1,5 respecto al que nos da la tabla. Es decir, estamos reduciendo ese valor base para asegurar esa resistencia de reserva. Y también que hay al menos dos muros que cumplan las condiciones anteriores en la dirección ortogonal. Tenemos en las dos direcciones. Respecto a esos sistemas que nos han dicho, los 4 primeros tipos, es decir, pórticos, duales y de muros de ambos tipos, deben tener una mínima rigidez a torsión que satisfaga
la ecuación que veíamos para regularidad en planta, uno de los requisitos, que era que el radio de torsión tiene que ser mayor o igual al radio de giro del forjado de las masas, ¿vale? En ambas direcciones horizontales. Luego, para sistemas de pórticos o de muros, donde tengamos elementos verticales bien distribuidos en planta, el requisito del punto anterior se puede considerar satisfecho sin comprobar analíticamente, digamos, esto, porque esta había una forma de comprobarlo aproximadamente, pero para hacerlo bien, digamos que habría que hacer un primer cálculo y ver cómo se comporta. Pero dice, ¿no? Nos dice, si están bien distribuidos en planta, nos lo ahorramos. ¿Qué significa que estén bien distribuidos en planta? Pues no tenemos más allá que esta frase. Es decir, lo que dice siempre el Eurocódigo, a criterio del y a juicio del proyectista. También los sistemas de pórticos, tanto duales o de los de pórticos duales o de muros, sin la rigidez de torsión mínima, se han de clasificar como sistemas flexibles a torsión. ¿De acuerdo? Es decir, vemos que antes nos decía, lo primero es clasificar en qué sistema estamos, si de muros o pórticos o dual, y luego ver si cumplimos con la rigidez de torsión o con cualquier otro que se nos pueda dar. Si no se puede clasificar como de muros en grandes dimensiones ligeramente armados, todos sus muros se deberán proyectar y tallar como muros dúctiles. ¿Vale? Es decir, está poniendo criterios para que no nos confundamos mucho. Y ahora vamos ya a la parte que interesa, la parte importante, estos coeficientes de comportamiento, que lo que hacían era dividir las aceleraciones en el espectro de respuesta para obtener el espectro de diseño. Es decir, que cuanto mayor es nuestro coeficiente de comportamiento, menor será la acción sísmica que aplicaremos para comprobar el estado límite último. ¿Por qué? Porque se entiende que ese sistema estructural en comportamiento no lineal tendría mucha mayor reserva de ductilidad y de resistencia. Con lo cual, el valor máximo de este coeficiente de comportamiento que podemos considerar para esta capacidad de disipación de energía en análisis elástico se deberá obtener para cada dirección de cálculo de esta manera. Q es igual a este Q sub 0, el valor base del coeficiente de comportamiento, que nos dará la tabla, multiplicado por KW, su coeficiente que refleja el modo de rotura predominante en sistemas con muros. Y este sí va a tener que ser siempre mayor o igual que 1,5, con lo cual siempre vamos a reducir como mínimo esas aceleraciones por 1,5. Cuando tenemos edificios regulares en altura, estos valores de Q0 son los que tenemos en la tabla. Vemos sistemas de pórticos dual o de muros acoplados, van a ser 3 veces este alfa U partido alfa L. En la ductilidad media y en ductilidad alta subiríamos hasta 4,5, que ahora explicaremos qué es este cociente alfa U partido alfa L. Cuando estamos con muros acoplados estaríamos en 3 o en 4, por este cociente de nuevo para ductilidad alta. Sistema núcleo, ya vemos que hemos bajado bastante, nos vamos a 2 en ductilidad media y 3 en ductilidad alta, ¿vale? Pero bastante inferior a los que hemos visto, a los que hay en otros apartados. ¿Por qué? Por esa vulnerabilidad a la torsión. Y el sistema de péndulo invertido, que nos deja aquí el mínimo, es decir, ductilidad media el mínimo y ductilidad alta el 2, porque al final es un sistema muy vulnerable a las acciones sísmicas. Y también recordemos que con lo que se veía en la parte de regularidad en planta y en alzado, si un edificio no es regular en altura o en alzado, el valor Q sub 0 se tendrá que reducir un 20% respecto a los de esta tabla. ¿Vale? Reduciremos más para tener en cuenta esos efectos desfavorables. Esta alfa L y esta alfa U están definidas de esta forma. Recordemos que aquí nos ponía este cociente, con lo cual cuanto mayor sea alfa U partido alfa L, mayor será nuestro coeficiente de comportamiento y, por lo tanto, nuestra reserva de ductilidad. Alfa L es el valor por el cual se multiplica la acción sísmica de cálculo horizontal de manera que se alcance primero resistencia a flexión en cualquier elemento de la estructura, mientras que el resto de las acciones de cálculo permanecen constantes. Es decir, que nosotros tendríamos nuestra acción sísmica de cálculo horizontal, la multiplicamos aquí por este valor alfa L y cuando llegamos a un alfa L en el cual se nos genere una rótula plástica, rótula en algún sitio, nos falla flexión, este coeficiente sería el que tomaríamos para el cociente. Y luego, alfa U es el valor por el cual hay que multiplicar la acción sísmica de cálculo horizontal de manera que se formen rótulas plásticas en un número de secciones suficientes para la inestabilidad global de la estructura, mientras que las acciones de cálculo permanecen constantes. ¿Vale? Y este coeficiente se puede obtener mediante un análisis global estático no lineal, un pushover, con lo cual el alfa U sería nosotros
Vamos plastificando, vamos desarrollando un signo lineal hasta que se nos desarrollen suficientes rótulas como para decir, vale, con todas estas rótulas ya esta estructura se me cae. Pues aquí tendría alfa 1. Cogería el cociente y lo aplicaría en el coeficiente de comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces ya vemos que esto no es que sea algo excesivamente fácil de obtener. No estoy diciendo, joder, hay que hacer esto para todo, pues también pues no tiene por qué, porque nos plantea unos valores orientativos para diferentes sistemas. ¿Vale? Cuando no lo evaluamos mediante un cálculo explícito, se pueden usar estos valores para los edificios que sean regulares en planta. Si no son regulares en planta, pues ahora sí que ya se nos ha acabado la gracia. Vamos a tener que hacer un precálculo y ver realmente cómo se nos comporta nuestra estructura. Es decir, sería un diseño más iterativo. Luego, estos sistemas para sistemas de pórticos, sistemas duales equivalentes a pórticos, con edificios de una planta, usaremos un cociente de 1,1 de varias plantas, o de pórticos de un vano 1,2, de varias plantas, pórticos de varios vanos, o estructuras duales equivalentes a pórticos, un 1,3. Y para sistemas de muros, sistemas duales equivalentes a muros, cuando tenemos solo dos muros desacoplados por dirección horizontal, usaríamos un 1, es decir, no nos aumentaría nada. Cuando nos fallase 1 sería como si nos fallase, cuando alcanzamos la inestabilidad total de la estructura. Cualquier otro sistema de muros desacoplados, un valor de 1,1, y cualquier sistema dual equivalente a muro o sistema de muros acoplados, este cociente nos pagaría a 1,2. ¿De acuerdo? Y bueno, y para edificios regulares en plantas, el valor aproximado de AU que se puede usar, ¿vale? Si nos han realizado los cálculos pertinentes para su evaluación, pero es ya un poco reservado, sería la media entre 1 y el valor indicado en el punto anterior. Es decir, lo que estamos haciendo es reducirlo. Claro, esto siempre sabemos que este cociente va a ser por lo menos 1. Es decir, al menos nos tendría que fallar un elemento para que se tuviese la instabilidad global de la estructura. Con lo cual podríamos hacer la media, o si no nos fiamos incluso del todo, pues se podría optar por ponerle un valor 1. ¿De acuerdo? Al final es todo, como siempre, queda a criterio del proyectista o a criterio de los cálculos que vaya haciendo. Además, luego, una vez esté acabado el diseño del edificio, pues puede hacer un análisis ya bien para ver si realmente se está comportando como se había planteado. Luego, estos valores se pueden usar mayores que los indicados, siempre que se confirme a través de un análisis global estático no lineal de dibujes incrementales. Y este valor máximo que se podría tomar en el cálculo es de 1,5. Es decir, que por mucho que yo exagere la extensión de mis elementos, por mucho que le meta una forma de que prácticamente rompa toda la estructura, pero que siga teniendo una enorme ductilidad, no podría usar un valor mayor de 1,5. Bueno, con lo cual no hay que buscar tampoco el pasarse con esta distribución de energía. También el valor de crucero que se indica en los sistemas de péndulo invertido se podrá aumentar siempre que se asegure mayor capacidad de disipación de energía en la zona crítica de la estructura, como criterio proyectista. En casos, bueno, y este lo voy a leer, aunque no debería, en casos en los que, además de estos controles de calidad, se aplica un plan especial de calidad para el cálculo, el dimensionamiento y la construcción, para el cálculo y dimensionamiento y la construcción, este Q sub 0 puede aumentar en cierta cantidad. ¿Vale? Un poco. Pero ¿qué ocurre? Que esto, el Anejo Nacional en España dijo esto para nada. Es decir, aquí el Q sub 0 máximo el que nos da esa tabla. ¿Vale? Porque también nos dice, no se permite que estos valores aumentados superen los valores de la tabla en más de un 20%, de ninguna de las maneras. Es decir, siempre con siendo conservadores. Y ya estamos llegando al final. Este coeficiente KW, que influye en sistemas de muros, que multiplicaba ese Q sub 0 para tener la Q, nos está diciendo que vale 1 cuando estamos en sistemas de pórticos o sistemas duales equivalente a pórtico. 1 más este a 0 dividido para 3, que siempre tiene que ser menor o igual que 1, pero nunca menor de 0,5, para sistemas de muros, sistemas equivalentes a muro o sistemas flexibles a torsión. Damos como en esta sección, sistema núcleo, donde A0 es la relación de aspecto predominante de los muros del sistema estructural. Como vemos aquí abajo, A0 lo que es un sumatorio de las alturas que tenemos nosotros de los muros, dividido para el sumatorio de las longitudes. ¿De acuerdo? Con lo cual, como siempre, lo que ocurrirá será que nos multiplicará esto en muros por un valor entre 0,5 y 1 para ser más cautos con ese comportamiento ante las
ante las acciones horizontales. Y también, por último, lo especifica que en sistemas de muros de grandes dimensiones ligeramente armados no puede confiarse, otra vez, la disipación de energía mediante rótulas plásticas. ¿Cuál? En este sistema de muros de grandes dimensiones ligeramente armados solo podemos optar una clase de utilidad DCM. ¿De acuerdo? No podremos optar a la DCH ni a ponerle ese coeficiente Q sub 0 de la clase DCH para muros. Y con esto habríamos finalizado ya nuestra sesión dedicada a estas generalidades de edificios de hormigón.